Mis hermanos, familia, bienvenidos. Qué bueno que nos puedan acompañar por este medio. Este es un martes en el cual Dios nos ha permitido reunirnos una vez más. Es un martes de bendición, es un tiempo bueno, porque el Señor nos ha permitido estar aquí nuevamente. Sabemos que han pasado circunstancias en nuestro país. Conocemos, ¿verdad?, de las dificultades de nuestros hermanos en Puerto Cabezas por la situación del huracán ETA, que pegó, ¿verdad?, contra Pilgui y causó, ¿verdad?, estrago en la comunidad entera, y especialmente para nuestros hermanos. Todas las congregaciones de las iglesias Verbo están tratando de recoger ropa, víveres y una serie de cosas que nuestros hermanos necesitan allá. Así que si usted ha dispuesto en su corazón, tiene algo de ropa, tiene algo de producto básico y usted quisiera venir acá a la iglesia, puede venir durante la semana, puede traerlo por acá, se lo van a recibir. Y también los domingos estamos recibiendo, y cuando nosotros tengamos lo suficiente vamos a hacerlo llegar a nuestros hermanos allá en Puerto Cabezas. Sabemos que ellos están pasando dificultades y por un tiempo pues van a ser un poco difícil. Sabemos que ellos sobreviven, ¿verdad?, de la pesca. No sabemos si la situación se va a normalizar, en qué momento, pero ellos tienen a sus hermanos. Nosotros como sus hermanos vamos a poder darle una manito. A nivel local, acá en la iglesia, qué bueno que los jóvenes ya tuvieron su primera reunión el pasado sábado. Ya este próximo sábado es la segunda reunión de jóvenes. Ellos se están reuniendo por las tardes, a eso de las 4 de la tarde. Y también como congregación los domingos vamos a tener una pequeña variante a partir de el domingo 22 de noviembre, ya que nuestros horarios van a cambiar por media hora. El primer servicio va a comenzar a las 8:30 y el segundo servicio a las 10:30, para que usted lo tome en cuenta. Nuestras reuniones presenciales se mueven media hora a partir del el 22 de noviembre. Y bueno, vamos a orar en esta noche. Dios tiene una palabra para usted en esta noche y vamos a pedirle que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para que lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, pues pueda usted tenerlo ahí en cuenta en su vida y poder practicarlo. Y entonces oramos. Padre, en esta noche te agradecemos que nos permites reunirnos. Eres el Dios bueno, el Dios todopoderoso. Gracias porque a pesar de las circunstancias que vive el país, por la situación que hubo del huracán, pues nos has guardado, nos has protegido. Tu mano poderosa ha estado ahí con nosotros y nos has ayudado en todo. Y te lo agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos que nos guíes en este tiempo de la palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche me gustaría que fuéramos al libro de Nehemías. Es interesante la historia de Nehemías, y como introducción podemos decir que Nehemías vivía, o más bien servía, a un rey llamado Artajerjes. Y en Nehemías, capítulo número 1, que es donde quisiera que vayamos esta noche, nos cuenta una historia interesante. Y la verdad es que cuando Nehemías escribe esto, porque prácticamente él hace un relato, porque dice aquí palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el versículo 1. Es decir, él está escribiendo y él está narrando lo que le sucede en su vida. Dice: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y dice el versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. La historia de Nehemías se está desarrollando en un lugar llamado Susa. Y este mes que se menciona acá en Quisleu, para nosotros en nuestro año es más o menos entre noviembre y diciembre. Y en este lugar pues se puede decir que era el tiempo de otoño.
porque los reyes ocupaban esta ciudad de Susa, tenían ahí todo un establecimiento en el cual pasaban, por así decir, el invierno. Ya desde otoño pues se mudaban a este lugar, y los reyes de Persia pues estaban ahí y la ocupaban como capital durante este tiempo del mes. Y aquí estaba Nehemías, que era el copero del rey en este lugar, y como dice aquí la narración, él se encuentra con un personaje llamado Ananí, y le pregunta, este Ananí está llegando de Judá, y le dice, ¿cómo está Judá? ¿Cómo está Jerusalén? Y la verdad es que alrededor de 90 años antes de este acontecimiento, alguien llamado Zorobabel y también Esdras habían regresado a Jerusalén, y ya para este tiempo ya se había, por así decirlo, restaurado ciertas casas, incluso hasta el templo, pero se encuentra con algo. Él recibe unas noticias, y el versículo 3 nos dice qué noticia es la que recibe Nehemías de estas personas que estaban regresando de Judá, que habían visto la situación. Dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Y entonces Nehemías, que en realidad podemos decir que había nacido y se había criado en el reino de Persia, él está preocupado por su nación, por esas personas que habían regresado a Jerusalén luego del destierro. Él tenía las mismas costumbres judías, él no había perdido sus costumbres judías, y a pesar de que él estaba en una posición buena, era copero del rey, tenía una buena posición, él se preocupaba aún por esa nación que sus padres seguramente le habían dicho y le habían contado todos esos acontecimientos que habían pasado, ¿verdad? Cómo Dios los había sacado de Egipto, pero también cómo Dios los había juzgado y los había mandado a Babilonia, y luego habían regresado, pero había una situación difícil para estos que habían regresado. Y es que, como dice acá, Jerusalén tenía derribadas sus puertas, estaban quemadas, derribados los muros. Y para aquel entonces el tener los muros de una ciudad era algo muy importante para ellos, porque cuando los ejércitos llegaban y sitiaban la ciudad, el tener un muro era una cuestión de seguridad para ellos. Hoy pues no existen ciudades amuralladas, pero en aquel entonces era muy importante que una ciudad tuviera sus muros, y no era muy fácil que el enemigo llevara, lo conquistara e hiciera todo lo que quisieran con ellos. Y entonces este hombre, a pesar de su posición, de estar muy bien en el lugar, en el puesto donde estaba, él se preocupa, y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y claro, esto es como cuando usted recibe una noticia impactante en su vida. Y este hombre, ¿qué hace? Se sienta y llora. Pero no solamente se quedó ahí sentado llorando, le dice, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y entonces él, recuerden, es Nehemías, una persona que se había criado en el reino de Persia, que había nacido, se había desarrollado y había llegado a una posición importante en este reino. Mas sin embargo, él, conociendo su tradición, ya que sus padres se la habían transmitido, él se siente dolido por lo que está sucediendo con sus hermanos. Y entonces él viene y llora, ayuna y ora delante de Dios. Y hoy me gustaría en esta noche que miremos 4 aspectos de la oración de Nehemías hacia Dios. Y en esta noche podemos decir que el tema es la oración de Nehemías, y esto se desarrolla desde el versículo número 5 hasta el versículo número 11. Hay 4 aspectos importantes acá que a nosotros nos puede llamar la atención y también poder usarlo en nuestras oraciones. Recuerden, Nehemías tiene un gran dolor porque hay personas que están en una situación difícil. Yo no sé qué situación difícil puede estar pasando usted en esta noche,
o tal vez hay un pariente que usted sabe que está pasando dificultades. No sé, puede haber alguna situación difícil, tanto en su vida como en alguien muy cercano. Para Jeremías, su nación, la nación de Judá, era muy importante, y por eso él ora. Y dice a partir del versículo 5, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La primera parte de esta oración podemos decir que es el reconocimiento de quién es Dios. Y esto es importante para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Eso lo mirábamos el martes pasado. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros? Y aquí Nehemías, que se había criado en un lugar en el cual adoraban a otros dioses, él tenía conocimiento de un Dios, y es el Dios verdadero. Y este versículo 5 nos deja varias cosas en las cuales se identifica al Dios verdadero. Dice que es el Dios de los cielos, y el Dios de los cielos nos hace entender que es un Dios que está por encima de cualquiera. Es un Dios santo, es un Dios que habita en la santidad, es un Dios que a pesar de sus santidades, Él es capaz de ver hacia la tierra y decir: yo veo las necesidades de mis hijos. Entonces vemos en primer lugar que dice Dios de los cielos, Dios que habita en su trono, pero a pesar de que está en el trono, Él oye, escucha las oraciones. Pero también le dice que es un Dios fuerte. Y es interesante, la palabra fuerte en el hebreo es la palabra El, que mucho se relaciona con el Olam, que quiere decir el Dios todopoderoso. Cuando Nehemías ora y le dice que Él es el Dios fuerte, Él está prácticamente diciendo: eres el todopoderoso, tú lo puedes todo. A ti me dirijo, no a esos dioses que adoran esta gente acá en Persia, que son dioses falsos, sino que yo vengo delante del Dios todopoderoso. Y también dice que eres grande, y el sentido de grande en el hebreo quiere decir extenso, alto, en extremo. No hay nadie como Dios, es lo que está diciendo aquí. Y también temible. Y claro, el sentido de temible aquí es un temor reverente, un temor en el cual nosotros reconocemos que hay un Dios sobre todas las cosas, hay un Dios sobre cualquiera, hay un Dios todopoderoso, no hay nadie como Él. Pero este Dios hace algo interesante, dice que guarda el pacto, que guarda el pacto. ¿Quién es el que guardaba el pacto? Ese pacto que comenzó con Abraham, que si nosotros nos vamos y recordamos un poco el libro de Génesis, dice que una vez Abraham tomó, ¿verdad?, unos animales, los partió, porque así eran los pactos que se hacían antes, los partió, los partió en dos, los puso en cada lado. Y dice que Dios se pasó por en medio, ¿verdad?, de esos animales que estaban ahí. Y fue cuando Dios le dio una revelación a Abraham y le dijo: sabes que tu parentela va a estar 400 años sumida en la esclavitud, pero yo lo voy a sacar. Y eso se cumplió. Ese era el Dios del pacto, el Dios que había hecho un pacto con Abraham y que le había dicho: yo voy a estar atento a tu familia, a lo que va a venir luego, a ese pueblo que van a ser de ti. Y entonces él reconoce, Nehemías, que es el Dios que ha guardado este pacto. Lo que pasa es que los israelitas habían roto el pacto, por así decirlo, o se habían alejado de Dios, y por eso había venido juicio sobre ellos. Pero entiende Nehemías que el Dios de pacto aún está dispuesto a escuchar, porque habla también de su misericordia. Sabemos que
Dios es misericordioso, todos los días es su misericordia. Pero dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sabe que mientras estemos unidos a Dios y guardemos sus mandamientos, Dios está protegiéndonos? Pero si nosotros queremos salir de esa cobertura de Dios, porque prácticamente el guardar, esa palabra guardar quiere decir en el hebreo como alguien que ha puesto un cerco de protección, pero hay personas que les gusta salirse de ese cerco de protección, y entonces al no tener la protección vamos a estar en dificultades. Pero Dios está dispuesto a que podamos volver hacia lo que Él nos da, esa cobertura, esa protección. Entonces aquí Él reconoce que hay un Dios todopoderoso que está guardando un pacto. Nosotros en esta noche estamos en un pacto mucho mejor que el pacto que tenía en este momento Nehemías. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el pacto en el cual nosotros estamos es ya no por esos animalitos que había cortado Abraham y había hecho pacto Dios con él, sino que ahora Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él tuvo que morir por nosotros, y estamos en el nuevo pacto y debemos de gozarnos que Dios está actuando en medio de nosotros y debemos reconocer quién es Él. Entonces en la primera parte de esta oración nos dice que debemos de reconocer y recordar siempre quién es Dios. Dios es el mismo que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también el que dijo: yo no os dejaré solos, sino os enviaré un consolador. Y ese es el Espíritu Santo que está también con nosotros todos los días. Y Dios Padre, que está sentado en el trono, pero que Jesús está a la par de Él, a su derecha, intercediendo por nosotros. Nosotros podemos ir delante de Dios porque Jesús abrió la oportunidad, permitió que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, ahí en la santidad donde está Dios, por medio de Jesús. Y luego sigue orando Nehemías. Y un segundo aspecto que podemos descubrir aquí es que debemos de ir a Él con humildad, pedir con humildad delante de Dios. Y eso lo miramos en la primera parte del versículo número 6, cuando dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y esto es interesante: siervo. ¿Cómo se identifica Nehemías delante de Dios? Como su siervo. Y siervo tanto en el hebreo como en el griego, más adelante en el Nuevo Testamento, tiene que ver con una persona que es un sirviente, un esclavo, una persona que pertenece a un amo, pero ese amo ahora para nosotros es Dios. Antes, cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos sirvientes del pecado, pero Dios nos dio libertad. Y es interesante que más adelante en el libro de Romanos explica un poco de eso. Toda la parte de Romanos 6 habla de cómo Dios nos liberó del pecado. Y específicamente más adelante en el versículo 16 va a decir en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si... Y esto es interesante, porque esto se aplica a nosotros, como ahorita como cristianos, dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y dice el versículo 17 de Romanos 6: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y está hablando del pasado, de lo que éramos, habéis sido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y eso es lo que hoy somos. Somos siervos de la justicia. Ya no somos, como dice acá, esclavos del pecado,
somos siervos de Dios. Dios nos ha dado justicia por medio de Jesús. Y qué bueno, ¿verdad?, que Dios hizo eso con nosotros. Y hay un tercer aspecto en esta oración de Nehemías, que podemos decir que es la confesión de los pecados. Eso es muy importante para nosotros como cristianos. Y está en la segunda parte del versículo 6, y seguimos leyendo una vez más en Nehemías, y hasta el versículo 9, habíamos quedado en la parte donde dice que él oye la oración de tu siervo, dice, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y aquí viene la parte, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y aquí vemos a un Nehemías reconociendo sus pecados delante de Dios. Y es que la verdad es que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos pecados. Sigue diciendo el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y entonces en estos versículos que hemos leído, podemos ver que Nehemías reconoce de manera general lo que ha pasado con su nación. Dice, mis padres y yo hemos pecado contra ti. Por eso es que nos han pasado estas situaciones. Y es que la verdad nosotros, ¿verdad?, aún ya siendo cristianos, pues pecamos y nosotros deberíamos de venir delante de Dios y confesar siempre nuestros pecados. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros queremos, alcanzar la misericordia, pero no podemos encubrir nuestros pecados. Lucas 11:4 dice, y perdonaos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí es la oración, ¿verdad?, que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos y les dice que deben de pedir al Padre perdón. Y la verdad es que Nehemías ora pidiendo por toda la nación. Y es que Dios miraba a Israel como un todo, porque si ustedes pueden recordar cuando Josué pasa el Jordán, ¿verdad?, y los israelitas están emocionados porque Dios abrió, ¿verdad?, cuando pusieron los sacerdotes sus pies en el río Jordán, dejó de fluir y entonces ellos pudieron pasar en seco y tenían toda esta victoria que podían alcanzar en Jericó, pero de pronto se vieron derrotados y preguntaron, ¿pero qué ha pasado si Dios estaba con nosotros? Y era que uno de ellos había tomado un botín que no le pertenecía, era, ¿verdad?, un manto bien bonito y una barra allí de oro. Y Dios miró el pecado de esta persona como que toda la nación lo hubiera hecho. Y es que Dios mira a su nación así. En el caso de Israel los trataba como que fuera su familia, sus hijos. Y claro, habían pecado y ellos tenían que confesar ese pecado. Y si recordamos, Josué tuvo que exponer a esta persona y fue juzgada esta persona. Y luego de eso ya obtuvieron victoria, pero es que había un pecado encubierto que no permitía prosperar. Por eso decíamos, lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero cualquiera podría decir, sí, pero ese era el pecado de uno, no de toda la nación. Pero eso es interesante cómo Dios nos mira. Dios trata con nosotros de manera personal, eso es innegable. Pero también debemos de recordar ahora en nuestros tiempos que Dios trata a nosotros también como la iglesia.
Y recuerden que la iglesia es como un cuerpo. Y a veces, ¿qué ha pasado con muchas iglesias? Que han quedado como estancadas. Tal vez hay pecados ocultos de personas que los han tenido guardados. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero qué ha pasado con la iglesia? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no sigue adelante? Y es porque tal vez hay pecados ocultos que no se conocen. Y creo que nosotros deberíamos de ser honestos, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a no encubrir ningún pecado. Por ejemplo, el libro de Santiago, cuando él hace alusión hacia los ancianos, eso está en el capítulo 5, y dicen, bueno, si hay alguno de ustedes que está enfermo, vaya, busque a los ancianos y únjalo con aceite, y él sanará. Dice el versículo 16 de Santiago 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo lo tomó, ¿verdad?, de Santiago 5:16 erróneamente la Iglesia Católica Romana, y entonces hay un sacerdote, ¿verdad?, que la gente confiesa sus pecados y le dice que tiene que hacer una penitencia, qué sé yo. Pero el sentido que estaba aquí de la palabra, como decía, era de que habían personas enfermas. No toda enfermedad es producto de un pecado, pero parece que había enfermedades que eran producto de un pecado y eso no permitía que las personas prosperaran. Pero es interesante que dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y busqué en una Biblia de concordancia, en una Biblia del diario vivir, sobre esta parte de Santiago, interesante, porque cualquiera podría decir, ¿cómo es eso que vamos a confesarnos nuestros pecados? Y, hay 4 cosas que encontré aquí que son interesantes acerca de lo que dice la palabra. En este comentario bíblico de la Biblia del diario vivir dice así, hay 4 cosas que ellos dicen. Número 1 dice, si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone. Eso es esencial. Número 2 dice, si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos confesarlo públicamente. Número 3, si necesitamos apoyo efectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo. Y número 4, si después de haber confesado un pecado a Dios, todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado a otro creyente y oír de su parte palabras que confirmen que hemos sido perdonados por Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Y entonces, si podemos resumir un poquito lo que dice aquí acerca de la confesión, ¿verdad? Es esencial, ¿no? Si nosotros hemos cometido una ofensa a un hermano, podemos ir donde él y podemos pedir perdón. Pero si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, como dice aquí, deberíamos de confesarlo públicamente y pedir perdón. Y número 3, el apoyo efectivo de las demás personas. Si nosotros sentimos que necesitamos pedir perdón y ir donde una persona madura y decir, mire, he estado en esta situación y no he podido salir de ello, yo necesito que ore conmigo y me ayude. Y entonces esa persona está atenta a esta oración. Y entonces hoy, como decía aquí el comentario bíblico, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Si usted cree y necesita acercarse a una persona y decir, mire, yo necesito que me ayude con esto, que sea una persona madura, que usted sepa que esa persona no va a ir de chismosa diciendo cosas de las que usted le ha confesado. Pero es bueno siempre tener a alguien, un confidente, alguien con que usted pueda abrirse y poder decirle algo, porque muchas veces no avanzamos, no prosperamos porque hay algo que estamos cargando y que no hemos dejado atrás. Pecado, ¿verdad? Que no hemos podido liberarnos de él. Y algo así pasaba con la nación de Israel y por eso Nehemías estaba muy preocupado. Y hoy como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos de entender que nos necesitamos unos a otros. Oramos unos por otros, nos animamos unos por otros, damos palabras de exhortación unos por otros. Así debemos de ser y debemos de estar atentos a cualquier hermano que tal vez nosotros nos dimos cuenta que
que cayó por alguna circunstancia y darle la mano y levantarlo, porque Dios no quiere que quedemos ahí caídos si acaso nos caemos, sino levantarnos y seguir adelante. Y una cuarta cosa, ya lo que tiene acá Nehemías es los versículos 10 y 11. Dice así Nehemías en la última parte: ellos pues son los siervos y tu pueblo. Aquí está confesando lo que era el pueblo de Israel para él, los cuales redimiste por tu gran poder. Y hoy nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y lo que podemos ver en esta última parte, sobre todo en el versículo número 11, es que Nehemías reconoce que hay más personas que él sabe que también están orando. Están orando por la situación que había en Jerusalén. Pero fíjense qué interesante. Acá la disposición de este siervo Nehemías es: Señor, si me vas a usar por la posición en que yo estoy, pues ayúdame. Tal vez otros estaban orando también por Jerusalén, pero no podían llegar tan cercano a este rey llamado Artajerjes. Pero él, como era el copero del rey, lo miraba todos los días. Y es interesante que él se dispone y dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquí se está refiriendo al rey. Él dice: si tú me has puesto en esta posición, yo te pido que me ayudes, porque yo quiero hacer algo por mis hermanos que están allá lejos. Y eso es lo que podemos aprender, ¿verdad?, de Nehemías, en el caso de que usted está en una posición en la cual pueda ayudar a otros. Qué bueno sería, pero qué bueno es que primero orar a Dios y decir: Señor, si me has puesto en esta posición y yo puedo bendecir a otras personas, dame de tu gracia, ayúdame, prospérame, dame prosperidad en los planes que yo tengo. Porque si Dios te ha puesto en un lugar, qué bueno, porque puedes ayudar a otras personas. Recuerda que eres cristiano, sobre todo, una persona en la cual Dios ha puesto sus ojos y dice: tú me puedes servir en el lugar donde yo te he puesto. Y entonces en esta noche hemos visto 4 cosas en la oración de Nehemías. En primer lugar, que Dios es el Todopoderoso. Siempre debemos de recordar que le alabamos y le bendecimos, que debemos de venir a Dios con humildad, recordando que Él es Dios. En tercer lugar, que debemos de confesar nuestros pecados. A pesar de que hemos sido perdonados como seres humanos, tendemos a pecar y es siempre bueno pedir perdón. Y en cuarto lugar, debemos de pedir a Dios con sinceridad y decirle que si nos puede dar la oportunidad de ayudar a otros por medio de nuestras obras que podemos hacer a otros, qué bueno que Dios nos ayude. Y creo que Dios nos puede ayudar a todos en determinados lugares, ya sea donde estemos con nuestros vecinos, ya sea en nuestro lugar de trabajo, los que están estudiando en ese lugar de estudio. En fin, es Dios el que nos ha puesto en determinados lugares para poder interceder, porque prácticamente esta oración de Nehemías es una oración de intercesión para alguien más, y nosotros podemos interceder por las demás personas. Y en esta noche vamos a orar en la página, ¿verdad?, de Facebook de la iglesia. Muchas personas han puesto peticiones ahí. Vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, esas peticiones que ustedes han puesto ahí. Y sobre todo, yo sé, los hermanos han puesto y han pedido oración por la misma situación que está viviendo, ¿verdad?, el país, sobre todo en la parte de Puerto Cabezas, ¿verdad? También hay hermanos que piden oración por los jóvenes, ¿verdad?, que están en riesgo, por la economía, ¿verdad?, del país en general, y sobre todo de estos hermanos, ¿verdad?, que están
allá en Puerto Cabezas que tienen mucha necesidad. También orar específicamente por familias que necesitan un trabajo, por hermanos, ¿verdad?, que dicen que han perdido sus casas y familiares, ¿verdad? Y no solo allá en Nicaragua, sino en Honduras vemos que hay situaciones que han pasado, ¿verdad? Cuando el huracán ya dio su giro y comenzó a salir por Honduras, ha dejado mucha destrucción en aquel lugar y oramos, ¿verdad?, por eso en esta noche. ¿Por qué no nos unimos ya para finalizar y pedimos al Señor, a este Dios Todopoderoso, que Él nos ayude a hacer luz en este mundo? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti y te decimos que eres el Dios grande y poderoso, el Dios misericordioso, el Dios que está atento a su oído. Nosotros queremos alabar y bendecir tu nombre en esta noche. Queremos decirte que te necesitamos. Reconocemos que eres el Dios, el único Dios, el Todopoderoso. Y venimos delante de ti como tus siervos y queremos pedir perdón por nuestros pecados, perdón, mi Dios, porque sabemos que somos seres humanos, pero sabemos, mi Dios, que en primera de Juan dice que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, tú nos limpias y nos perdonas. Y nosotros queremos pedir hoy para que nos puedas limpiar de todo pecado. Padre, venimos delante de ti en esta noche, orando por cada familia que tiene hoy una necesidad. Sabemos sobre todo, mi Dios, que están pasando dificultades en toda la parte del Caribe, que sufrió los embates de este huracán en la parte norte del Caribe. Y oramos por todos esos hermanos en Cristo, tanto allí como en Honduras o en Guatemala, que están pasando dificultades, mi Dios. Y gracias porque sé que tu mano se está moviendo también por medio de nosotros, cuando también podemos poner un granito, hacer una donación para nuestros hermanos y poder mandar ayuda a ellos que hoy la necesitan. Gracias porque nos has provisto y de lo que nos has provisto vamos a poder aportar un poco para estos hermanos. Oramos por aquellos que han perdido sus casas, porque hemos visto en las imágenes casas derribadas y destruidas, para que tú proveas a esas personas para que puedan levantar sus casas y puedan tener un lugar digno donde vivir. Oramos, mi Dios, por cada una de las personas que están sufriendo dificultades hoy de salud, mi Dios, porque hay muchos problemas de salud. Sabemos que aún está la pandemia del COVID, pero hay muchos más problemas dentro de las familias que están sufriendo, y hoy venimos e intercedemos por cada familia que tenga un problema, para que tu mano poderosa llegue hasta ese hogar en este momento y puedan recibir sanidad, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por aquellos que están intercediendo, mi Dios, por familiares que no te conocen, o vecinos que no te conocen, o amigos y conocidos que no te conocen, mi Dios. Oramos por ellos, mi Dios, porque como decía aquí tu palabra en el libro de Romanos, ellos están sirviendo al pecado, pero nosotros pedimos por ellos para que sean libertados y puedan servirte a ti, el Dios de justicia, mi Dios, que venga tu palabra y puedan ellos ser iluminados y puedan ser rescatados de donde están en ese momento. Oramos por cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. También oramos por las situaciones en sí que hay en cada familia, amigos. Dificultades con los hijos que tal vez no están queriendo ser obedientes con sus padres, que están siendo rebeldes y los padres no saben qué hacer con sus hijos. Nosotros oramos por cada padre que está orando, nos unimos en oración, porque muchos padres oran por sus hijos porque tienen esa necesidad de que los hijos vengan y conozcan de tu palabra y sean obedientes, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Dios, por cada familia que tiene una necesidad económica, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que tienen, pero por las diferentes situaciones que han pasado, tal vez se les ha reducido el salario. Te pedimos que los guardes,
los protejas, que les proveas lo necesario, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que tú nos ayudes a seguir adelante. Sabemos que eres el Dios todopoderoso, y sea cual sea la situación o la circunstancia que estemos viviendo, tú estás en control de cada una de nuestras circunstancias y cosas que vivimos. Hoy nos ponemos en tus manos. Solo podemos darte gracias. Gracias porque sabemos que estas peticiones han subido delante de tu presencia y que tú eres el Dios bueno y que vas a responder en tu tiempo, en tu momento. Gracias, mi Dios. Hoy te damos gracias. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo. En otra oportunidad, si Dios nos lo permite, vamos a seguir estudiando un poco más sobre Nehemías, porque Nehemías, como decíamos aquí, fue un hombre dispuesto, y en esa disposición Dios lo pudo usar para hacer cosas importantes. Y eso, en otra ocasión que nos podamos reunir, vamos a poder hablar un poquito más sobre este personaje. Mientras tanto, que Dios continúe bendiciendo, guiando, y que tengan, ¿verdad?, el resto de su semana de bendición con el Señor. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches.